Raúl de Molina, conocido cariñosamente por millones de televidentes como El Gordo, es uno de los presentadores de televisión hispanos más emblemáticos de Estados Unidos. Durante décadas, su sonrisa contagiosa, su estilo característico en las entrevistas y su presencia en El Gordo y la Flaca lo han convertido en un nombre reconocido en la comunidad latina. Sin embargo, a sus 70 años, tras su imagen pública de éxito y alegría, se esconde una realidad mucho más dolorosa y melancólica. Un hombre que, tras vivir rodeado de fama, lujo y las cámaras, se enfrenta a una vida llena de soledad, problemas de salud y el inevitable paso del tiempo. Desde los aplausos y el reconocimiento en la cima de su carrera, hasta el profundo vacío que lo atormenta hoy. Es la historia de una personalidad mediática que supo llevar risas y entretenimiento a la gente, pero que terminó sumido en una vida que muchos describieron como triste y contradictoria. El ascenso de una estrella mediática. Nacido en La Habana, Cuba, en 1959, Raúl tuvo una infancia difícil, marcada por la agitación política y el exilio. Su familia emigró a Estados Unidos y aprendió a afrontar la adversidad desde muy joven. La experiencia lo moldeó, pero también le dejó profundas cicatrices emocionales. En la década de 1990, tras una carrera como fotoperiodista y colaborador de diversos medios, de Molina se pasó a la televisión. Con su estilo cautivador y natural, rápidamente conquistó al público latinoamericano. Su risa contagiosa, sus comentarios sinceros y su capacidad para obtener confesiones sorprendentes de las celebridades hicieron de su programa, El Gordo y la Flaca, que copresentó con Lili Estefan, un gran éxito. Durante más de 2 décadas, Raúl fue el centro del mundo del entretenimiento, entrevistando a estrellas de Hollywood, cantantes internacionales y políticos. Ganó un Emmy, viajó por el mundo e interactuó con celebridades. Pero mientras el mundo lo celebraba, comenzaron a aparecer sombras en su vida personal. Salud. El precio del exceso. Uno de los aspectos más famosos y dolorosos de la vida de Raúl de Molina fue su constante lucha contra la salud. Su apodo, El Gordo, era más que un simple apodo televisivo, reflejaba su condición física. Durante años, luchó contra el sobrepeso, enfrentándose a dietas estrictas, cirugías y advertencias médicas. En numerosas entrevistas, Raúl confesó que llegó a pesar más de 130 kilos, 300 libras. Esta condición le causó graves complicaciones, diabetes, problemas cardiovasculares y un agotamiento evidente. A sus 70 años, a pesar de intentar bajar de peso en varias etapas, su cuerpo aún muestra las huellas de sus dietas excesivas del pasado. Su salud, antes considerada un problema secundario, se ha convertido en el mayor reto de su vida. Hoy, cada aparición pública muestra a un hombre luchando por mantenerse en pie, consciente de que su tiempo bajo los focos está llegando a su fin. Y lo más triste es que, a pesar de las constantes advertencias de médicos y colegas, a menudo ignora los riesgos, anteponiendo su reputación y su trabajo a su salud personal. La fama no llena el vacío. A primera vista, Raúl parece tenerlo todo: dinero, éxito profesional, reconocimiento público y la oportunidad de disfrutar de un estilo de vida lujoso. Sin embargo, la realidad es diferente. Quienes lo conocen bien admiten que, tras bambalinas, Raúl ansiaba afecto y compañía, algo que rara vez conseguía. Su fuerte personalidad, su tendencia a la crítica directa y su obsesión por el trabajo lo distanciaron gradualmente de las amistades genuinas. Incluso su relación con Lili Estefan, aunque sólida profesionalmente, tuvo sus momentos de tensión fuera del set. La televisión exige sonrisas, pero esas sonrisas a menudo enmascaran silencios incómodos y una creciente distancia. En los últimos años de su carrera, Raúl comenzó a aparecer menos en eventos sociales, y aunque mantuvo el contacto con sus colegas, sus relaciones cercanas disminuyeron gradualmente. La fama le trajo muchas cosas, pero también lo aisló como figura pública. Muchos lo buscaban para llamar la atención,
pero pocos para una amistad genuina. La soledad en la vejez. Cumplir 70 años debería haber sido motivo de celebración. Una vida llena de experiencias, viajes y momentos memorables. Pero para Raúl, la realidad era que sus días transcurrían en soledad. Aunque estaba casado con Mili de Molina y tenía una hija, Mía, su situación familiar no era la que esperaba. En vistas recientes, Raúl ha dejado entrever su tristeza por no poder compartir más momentos íntimos y auténticos con su familia. Su agenda laboral, su salud y su carácter absorbente dificultaron la construcción de esos lazos profundos que tanto deseaba. Y ahora, al mirar atrás, la sensación de arrepentimiento lo acompaña. El retiro y el olvido mediático. Uno de los aspectos más dolorosos de su vida actual es el retiro paulatino de la televisión. Aunque todavía hace apariciones ocasionales, ya no es la figura central que alguna vez fue. Los nuevos tiempos, las nuevas generaciones y el cambio en el consumo mediático han dejado atrás a muchos presentadores de su época. Y Raúl no ha sido la excepción. Mientras influencers y jóvenes conductores ocupan los espacios principales, él se enfrenta al olvido. Para un hombre cuya identidad estuvo siempre ligada a las cámaras, este retiro ha significado un golpe devastador. No se trata solo de perder un empleo, sino de perder el sentido de propósito, el lugar donde sentía que era valorado. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió en silencio. La vida de Raúl de Molina a los 70 años es un espejo de las contradicciones de la fama. Por un lado, los reconocimientos, los viajes, el dinero y los aplausos. Por otro, la enfermedad, la soledad y el olvido. En la memoria colectiva quedará siempre como un presentador divertido, polémico y carismático, pero en lo íntimo su existencia refleja una realidad dura. La de alguien que, después de décadas de éxito, enfrenta el ocaso de su vida con más sombras que luces. Su historia es una advertencia sobre lo efímero de la gloria y lo importante que es cuidar la salud, las relaciones y los momentos genuinos, más allá de los reflectores. A sus 70 años, Raúl vive las consecuencias de una lucha constante contra enfermedades crónicas, problemas derivados del sobrepeso y el deterioro inevitable del organismo. Este capítulo analiza cómo sus hábitos, su exposición mediática y su estilo de vida influyeron en su estado actual, y cómo esa batalla diaria se convirtió en un símbolo de su tristeza presente. El sobrepeso, un compañero de vida. Desde sus primeros años en la televisión, el aspecto físico de Raúl fue un tema recurrente. La audiencia lo identificaba fácilmente por su corpulencia, y él mismo, lejos de esconderlo, lo convirtió en parte de su marca personal. Sin embargo, esa aparente aceptación ocultaba una lucha silenciosa contra un problema de salud que lo acompañaba desde joven: el sobrepeso severo. Raúl confesó en varias entrevistas que llegó a pesar más de 140 kilos en su punto más crítico. Esta situación lo obligó a someterse a dietas estrictas, a rutinas médicas constantes y a cirugías para intentar controlar su cuerpo. Pero lo más duro no fue solo la lucha física, sino también el estigma social. Mientras el público lo celebraba como un personaje divertido y bonachón, él sufría las consecuencias de los comentarios crueles y las bromas pesadas. Aunque mantenía una sonrisa frente a las cámaras, en lo privado ese peso era una carga emocional y psicológica difícil de soportar. Las advertencias médicas. Durante más de 2 décadas, los médicos de Raúl le advirtieron sobre los riesgos mortales de su estilo de vida. Su dieta, rica en grasas y azúcares, sumada al sedentarismo que imponía su trabajo televisivo, lo ponían en constante peligro de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. El propio Raúl contó que en una ocasión, durante un chequeo, el médico fue directo: si no cambias tus hábitos, no pasarás de los 60 años. Esa frase lo impactó. Y en distintos momentos de su vida intentó hacer cambios drásticos. Contrató entrenadores personales. Probó dietas de moda. Se sometió a programas de desintoxicación. Sin embargo, la disciplina nunca fue su fuerte, y las recaídas eran inevitables. Hoy, a los 70, esa advertencia parece haber cobrado vida.
Aunque superó esa frontera temporal, lo hizo pagando un precio alto. Su cuerpo está deteriorado, y cada movimiento es un recordatorio del descuido acumulado durante décadas. Cirugías, dietas y recaídas. Uno de los episodios más mediáticos en la vida de Raúl fue cuando anunció su cirugía de reducción de estómago. Con la transparencia que lo caracterizaba, no dudó en compartir con la audiencia su decisión de someterse a ese procedimiento como último recurso para salvar su vida. Al principio, los resultados fueron sorprendentes. Perdió varios kilos, se mostró más ágil en el set y parecía haber recuperado energía. Sin embargo, con el tiempo las viejas costumbres volvieron a aparecer. Las tentaciones gastronómicas, las largas cenas en eventos sociales y la falta de constancia lo llevaron nuevamente a ganar peso. Cada recaída era no solo un golpe físico, sino también moral. La presión mediática por mantener una imagen aceptable lo hacía sentir en deuda con su público, mientras que en lo íntimo, la frustración aumentaba. La diabetes. Un enemigo silencioso. Uno de los problemas más graves que enfrentó Raúl fue la diabetes tipo 2, diagnosticada tras años de descontrol alimenticio. Esta enfermedad crónica se convirtió en una amenaza constante, obligándolo a seguir tratamientos estrictos, medicación diaria y controles médicos permanentes. La diabetes no solo limitaba su dieta, sino que también le provocaba fatiga, problemas en la vista y una vulnerabilidad extrema frente a cualquier otra complicación de salud. En varias ocasiones, Raúl confesó que temía perder una pierna o sufrir insuficiencia renal como les había sucedido a otros pacientes de su edad. El miedo hacia las consecuencias de la enfermedad lo llevó a episodios de ansiedad, aumentando su sensación de fragilidad y dependencia. Para alguien acostumbrado a ser fuerte y carismático frente a las cámaras, esa vulnerabilidad era un golpe devastador. La presión psicológica de la imagen pública. Ser una figura mediática con un apodo como El Gordo significaba que su cuerpo no era solo suyo, era parte del espectáculo. Cada kilo de más o de menos se convertía en tema de conversación pública. Cada intento de dieta era seguido de cerca por los programas de chismes, y cada recaída era motivo de burlas en redes sociales. Esa presión psicológica lo acompañó durante años, y a los 70 todavía carga con ella. Aunque ya no aparece en televisión con la misma frecuencia, su imagen sigue siendo objeto de juicios y comparaciones. La cultura de la televisión, que celebra la juventud, la delgadez y la energía, no perdona fácilmente a quienes se alejan de esos estándares. Y para Raúl, que siempre fue identificado por lo contrario, la batalla fue doble. Contra su cuerpo y contra el escrutinio público. Hospitalizaciones y sustos de salud. En la última década, Raúl enfrentó varios episodios que preocuparon a sus seguidores. Hospitalizaciones repentinas, ausencias prolongadas en el programa, y rumores sobre su estado fueron constantes. Cada vez que faltaba al set, las especulaciones sobre su salud se multiplicaban. Algunas veces se trataba de complicaciones relacionadas con su diabetes, otras, de problemas cardíacos. Hubo incluso un episodio en el que se rumoró que había sufrido un infarto, aunque él mismo salió después a desmentirlo. Sin embargo, esas ausencias dejaban claro que su cuerpo estaba al límite. A sus 70, el simple hecho de seguir en pie es, en cierto modo, una victoria. Pero es una victoria amarga, porque cada día es un recordatorio de que la salud es frágil y de que muchas advertencias fueron ignoradas en el pasado. El deterioro emocional. Más allá de lo físico, los problemas de salud de Raúl tuvieron un impacto directo en su estado emocional. La ansiedad, la frustración y el miedo lo acompañaron en múltiples etapas de su vida. La constante amenaza de complicaciones médicas generaba en él una sensación de inseguridad existencial. Vivir sabiendo que un descuido podía significar un hospital o algo peor lo hacía sentirse vulnerable. Y esa vulnerabilidad se reflejaba en su carácter. Más irritable, más reservado, menos alegre. La tristeza que hoy lo rodea no se explica solo por la soledad,
sino también por la certeza de que su cuerpo ya no le responde como antes. La energía que lo caracterizaba en televisión se apagó, y ahora lo acompaña la fatiga de los años. La reflexión sobre el tiempo perdido. En varias entrevistas recientes, Raúl ha dejado escapar comentarios que reflejan arrepentimiento. Habló de cómo habría querido cuidarse más desde joven, escuchar más a los médicos, dedicar más tiempo a su familia en lugar de al trabajo. A sus 70 años, con la salud quebrada y la fama en retroceso, esas reflexiones se vuelven más intensas. El tiempo perdido no se recupera, y cada día que pasa es un recordatorio de lo que pudo haber sido, y no fue. Una lucha que simboliza su tristeza actual. En definitiva, los problemas de salud de Raúl de Molina no son solo un capítulo de su vida. Son el eje que explica gran parte de su tristeza actual. La enfermedad lo limita, lo aísla y lo confronta con su propia mortalidad. La lucha interminable contra el sobrepeso, la diabetes y el deterioro físico es también una metáfora de su batalla interna. La de un hombre que, pese a ya haber tenido todo, llega a la vejez con más sombras que luces. Su vida, vista desde fuera, puede parecer un éxito, pero desde dentro está marcada por un dolor constante que se refleja en cada paso que da. Si algo define los últimos años de Raúl de Molina, más allá de la fama y los problemas de salud, es una palabra que resume gran parte de su existencia actual. Soledad. La soledad no solo física, sino también emocional. Esa que duele más porque se experimenta aun cuando se está rodeado de gente. A sus 70 años, Raúl vive atrapado entre recuerdos gloriosos de su pasado televisivo y la dura constatación de que sus lazos más íntimos, familiares, afectivos y de amistad, se han ido debilitando con el tiempo. Analizamos cómo la familia, los amigos y el entorno personal de Raúl han evolucionado a lo largo de su vida, y cómo esa evolución lo ha llevado a sentirse cada vez más distante, más incomprendido y más triste. Un matrimonio discreto, pero distante. Raúl de Molina lleva décadas casado con Mili de Molina, una mujer discreta y reservada que, a diferencia de él, siempre prefirió mantenerse alejada de los reflectores. Mientras Raúl construía su carrera en el mundo del espectáculo, Mili cuidaba de su hogar, de su hija y de la estabilidad familiar. Aunque esa dinámica funcionó durante años, con el tiempo las diferencias se hicieron evidentes. Raúl vivía en un mundo de cámaras, alfombras rojas y entrevistas. Mili, en cambio, buscaba tranquilidad, privacidad y una vida sin tanto ruido mediático. Ese contraste generó una brecha en su relación. Mientras él necesitaba constantemente la validación del público, ella encontraba satisfacción en la intimidad del hogar. Esa diferencia de visiones no destruyó el matrimonio, pero sí lo volvió más distante. Hoy a los 70, Raúl se da cuenta de que muchas veces eligió los aplausos sobre los silencios compartidos, y ahora esos silencios pesan más que nunca. La relación con su hija. Orgullo y distancia. Uno de los puntos más sensibles en la vida de Raúl es su relación con su hija, Mía de Molina. Desde su nacimiento, ella se convirtió en el centro de su orgullo. En múltiples entrevistas, Raúl habló con ternura de su hija, de sus estudios, de sus logros académicos y de cómo deseaba darle lo que él nunca tuvo en su infancia. Sin embargo, crecer bajo la sombra de un padre famoso no fue fácil para Mía. Los constantes comentarios sobre su familia, las comparaciones en medios y la presión de ser la hija de El Gordo marcaron su adolescencia. Aunque mantuvo una relación afectuosa con su padre, con el tiempo buscó distancia para construir su propia identidad. Hoy, Mía sigue sus propios caminos profesionales y personales, y aunque mantiene contacto con sus padres, ya no comparte con Raúl la complicidad diaria que él desearía. Esa distancia generacional y emocional se ha convertido en una de las fuentes más grandes de tristeza para el presentador. Porque, aunque logró darle comodidades y oportunidades, siente que no logró construir la intimidad que tanto anhelaba. Amistades marcadas por la fama. En el mundo del espectáculo, las amistades son tan brillantes como efímeras. Durante años,
Raúl estuvo rodeado de celebridades, artistas y colegas que lo buscaban para entrevistas, eventos y fiestas. Sin embargo, al paso del tiempo, descubrió que muchas de esas amistades eran superficiales, construidas sobre el interés mediático más que sobre el afecto genuino. Cuando su presencia en televisión comenzó a disminuir, también lo hizo la frecuencia con la que sonaban sus teléfonos. Aquellos amigos que antes lo invitaban a cenas o estrenos empezaron a desaparecer. La fama le dio popularidad, pero también le robó la posibilidad de construir amistades duraderas y sinceras. Hoy, a sus 70, Raúl reconoce que su círculo íntimo es muy reducido y que en más de una ocasión se ha sentido abandonado por quienes alguna vez consideró cercanos. La soledad no siempre viene del aislamiento físico. A veces viene de darse cuenta de que uno fue valorado más por lo que representaba que por lo que realmente era. La casa silenciosa. Uno de los aspectos que más golpea emocionalmente a Raúl es el ambiente de su propia casa. Durante años, esa casa estuvo llena de movimiento. Llamadas telefónicas, preparación de viajes, visitas de amigos, reuniones de trabajo. Hoy, en cambio, el silencio domina los pasillos. Aunque Milly sigue a su lado, el estilo de vida es completamente distinto. Mia ya no vive bajo el mismo techo, y los días de reuniones familiares son menos frecuentes. Raúl, acostumbrado a la adrenalina del trabajo diario y a la interacción constante con cientos de personas, se enfrenta ahora a una cotidianidad mucho más vacía. Ese cambio abrupto lo obliga a reflexionar. ¿Valió la pena dedicar tanto tiempo a la fama y tan poco a la vida privada? Esa pregunta lo persigue en cada rincón de su casa, en cada comida en silencio, en cada tarde en la que mira televisión recordando los años en los que él era quien llenaba la pantalla. El peso de la rutina sin propósito. Otro de los grandes problemas de Raúl en esta etapa de su vida es la falta de un propósito claro. Durante décadas, su rutina giró en torno a la televisión. Preparar entrevistas, grabar programas, viajar para coberturas. Esa rutina, aunque agotadora, le daba sentido a sus días. Hoy, sin esa obligación diaria, sus jornadas parecen más largas y vacías. Aunque todavía realiza apariciones esporádicas, ya no tiene la misma relevancia ni la misma energía. Para un hombre que siempre vivió al ritmo de los reflectores, la calma puede ser un castigo. La rutina sin propósito se convierte en un recordatorio constante de lo que perdió, y lo lleva a sentir que está sobrando en un mundo que avanza sin él. Los fantasmas del pasado. La soledad también trae consigo un fenómeno inevitable: la memoria. A los 70, Raúl se encuentra cada vez más atrapado en los recuerdos de lo que fue. Revive entrevistas con grandes artistas, momentos de gloria en el set, viajes a lugares exóticos, risas compartidas con el público. Pero esos recuerdos no siempre son un consuelo. Muchas veces son un castigo. Porque cada memoria feliz está acompañada por la pregunta: ¿y ahora qué me queda? Esa nostalgia, lejos de alegrarlo, lo hunde en una melancolía que refuerza la tristeza de su presente. La paradoja del hombre famoso. La historia de Raúl de Molina encarna una paradoja que afecta a muchas celebridades. Mientras más famoso se fue haciendo, más solo se volvió en su vida íntima. El público lo amaba, pero ese amor era efímero, condicionado a su presencia en la televisión. En cambio, las relaciones personales, esas que realmente sostienen en la vejez, se fueron debilitando con el tiempo. Hoy, a sus 70, enfrenta la cruel ironía de haber sido querido por millones y al mismo tiempo sentirse profundamente solo. La tristeza como compañera, la soledad, la distancia familiar, la pérdida de amistades y la rutina vacía han hecho de la tristeza una compañera inseparable en la vida de Raúl. Aunque todavía sonríe frente a las cámaras en sus apariciones ocasionales, esa sonrisa ya no tiene la misma fuerza de antes. En su mirada se percibe el peso de los años, de las oportunidades perdidas, de las relaciones que no logró consolidar. La tristeza no es solo un estado de ánimo pasajero. En su caso, parece haberse convertido en el telón de fondo de su existencia.
un hombre en busca de redención. Pese a todo, Raúl todavía guarda una esperanza, la de encontrar en su familia, en su hija y en pequeños placeres cotidianos una razón para seguir adelante. Aunque ya no espera grandes glorias, todavía sueña con recuperar momentos de intimidad y afecto. A sus 70 años, lo que más desea no es un premio ni un reconocimiento televisivo, sino algo mucho más simple y profundo: no sentirse solo. Esa búsqueda de redención personal es, quizá, lo único que le da fuerza para seguir enfrentando sus días. A lo largo de su vida, Raúl de Molina fue una de las figuras más visibles de la televisión hispana en Estados Unidos. Su nombre era sinónimo de espectáculo, de noticias de farándula, de entrevistas exclusivas. Por más de 2 décadas, ocupó un espacio privilegiado en el corazón de millones de televidentes. Sin embargo, como todo ciclo en la vida, la fama también tiene un final. Hoy, a sus 70 años, Raúl enfrenta lo que quizás sea la etapa más dura de su existencia: el olvido mediático. Después de años en los que su voz era escuchada y sus comentarios generaban titulares, ahora sus apariciones son cada vez más escasas y su influencia en el mundo del entretenimiento se ha reducido drásticamente. El peso psicológico del olvido, las reflexiones que deja un hombre que lo tuvo todo, y el legado incierto que construye mientras su figura se apaga lentamente. El retiro forzado. En el mundo de la televisión, la renovación es constante. Los productores buscan siempre caras nuevas, energías jóvenes, conductores que atraigan a la nueva generación de espectadores. Raúl, que fue un pionero en su momento, comenzó a sentir en carne propia la presión del relevo generacional. Sus apariciones en El Gordo y la Flaca, programa que lo convirtió en una estrella, empezaron a ser más esporádicas. Al principio, se justificaban con problemas de salud o compromisos personales, pero con el tiempo fue evidente que la empresa buscaba darle espacio a nuevas figuras. Para alguien que dedicó más de media vida a la televisión, el retiro no fue una elección voluntaria, sino una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Y aunque todavía hace apariciones especiales, ya no es el centro de atención. Ese retiro forzado es una de las heridas más profundas en su orgullo personal. El dolor del olvido. Más que la enfermedad, más que la soledad. Lo que más golpea a Raúl de Molina en esta etapa de su vida es el olvido. Pasar de ser una figura mediática a convertirse en alguien a quien pocos recuerdan, resulta devastador para quien construyó su identidad sobre la exposición pública. En las calles, todavía recibe muestras de cariño de algunos seguidores, pero ya no con la intensidad de antes. Las nuevas generaciones, que crecieron consumiendo contenido digital en plataformas como TikTok o YouTube, apenas saben quién es. Su nombre ya no ocupa titulares, ni genera tendencia en redes sociales. Ese cambio radical en la percepción pública lo hace sentirse irrelevante. Y para alguien que durante décadas fue sinónimo de actualidad, esa irrelevancia es un peso difícil de soportar. El espejo cruel del tiempo. A los 70... Raúl pasa mucho tiempo reflexionando frente al espejo. Su rostro ya no es el mismo que el de aquel conductor jovial y sonriente que animaba a millones de personas. Las arrugas, las cicatrices de las cirugías, el cansancio acumulado, todo le recuerda el paso implacable del tiempo. El espejo es cruel porque no solo refleja el desgaste físico, sino también la sensación de que los años de gloria quedaron atrás. El hombre que alguna vez se sintió poderoso frente a las cámaras, hoy enfrenta la fragilidad de la vejez. La nostalgia de los escenarios. Uno de los aspectos más dolorosos del ocaso de Raúl es la nostalgia. Extraña los estudios de grabación, el murmullo de los técnicos preparando las luces, el bullicio del público, las entrevistas improvisadas con artistas. Extraña incluso las críticas, porque al menos esas críticas significaban que todavía estaba en el centro de la conversación. Ahora, sus días transcurren en un ambiente mucho más silencioso. Y aunque trata de llenar ese vacío con viajes, lecturas o encuentros familiares, ninguno de esos placeres sustituye la adrenalina de la televisión en vivo. La nostalgia lo acompaña como una sombra que lo hace revivir constantemente, un pasado que ya no volverá. El legado en duda.
Cuando se habla del legado de Raúl de Molina, surgen opiniones encontradas. Por un lado, es innegable que fue un pionero en el entretenimiento hispano en Estados Unidos. Su estilo directo, su capacidad para conectar con la audiencia y su rol en el éxito de El Gordo y la Flaca marcaron un antes y un después en la televisión en español. Sin embargo, también están quienes critican que gran parte de su carrera se basó en el sensacionalismo, en el chisme, en la exposición de la vida privada de los famosos. Algunos opinan que, más que aportar al periodismo, contribuyó a la banalización de los medios. Ese debate sobre su legado lo persigue incluso hoy. Y lo más triste es que, mientras algunos lo recordarán como un ícono, otros lo reducirán a un personaje de farándula. Esa ambigüedad refleja la fragilidad de la fama. Lo que hoy es celebrado mañana puede ser cuestionado o incluso olvidado. La fragilidad de la memoria colectiva. Uno de los mayores miedos de Raúl es el de ser borrado de la memoria colectiva. En un mundo donde la información circula a gran velocidad y las figuras públicas se reemplazan con facilidad, la permanencia es casi imposible. Raúl sabe que en unos años, su nombre será apenas una referencia en los archivos televisivos. Quizás algunos lo recordarán con cariño, pero la mayoría pasará página. Ese temor lo consume, porque para alguien que dedicó su vida entera a ser visto, la idea de desaparecer del recuerdo resulta insoportable. La reflexión sobre lo que queda. En entrevistas recientes, Raúl ha reconocido que lo que más le duele no es haber perdido la fama, sino haber sacrificado tantas cosas importantes en su vida personal por mantenerla. Hoy, al mirar atrás, se pregunta si realmente valió la pena. ¿Qué queda después de una vida dedicada a la televisión? Algunos premios, algunos recuerdos felices, muchas horas grabadas en archivos digitales, pero en lo íntimo queda un vacío enorme. Ese vacío es el que alimenta su tristeza actual. El hombre detrás del personaje. Detrás del personaje mediático siempre hubo un hombre con miedos, con inseguridades y con anhelos que pocas veces fueron satisfechos. Raúl de Molina fue el gordo para millones, pero rara vez pudo ser simplemente Raúl. Ese es quizás su mayor dolor. Nunca pudo desligar su identidad personal de la mediática. Y ahora, al llegar a la vejez, siente que ni siquiera sabe bien quién es sin las cámaras. Una vida que sirve de advertencia. La historia de Raúl de Molina es, en muchos sentidos, una advertencia para las nuevas generaciones. Muestra lo efímera que puede ser la fama, lo duro que es el precio del descuido en la salud, y lo triste que resulta descuidar las relaciones personales por priorizar la carrera. Su vida, hoy marcada por la soledad, la enfermedad y el olvido, es un recordatorio de que el éxito público no siempre se traduce en felicidad privada. El silencio después del ruido. Quizás la mejor metáfora de la vida de Raúl a los 70 sea esta. Después de años viviendo en medio del ruido mediático, hoy lo acompaña el silencio. Un silencio que duele porque recuerda lo que fue, pero que también le da la oportunidad de reflexionar sobre lo que todavía puede ser. Tal vez aún tenga tiempo para reconstruir algunos lazos, para reconciliarse consigo mismo, para encontrar alegría en cosas simples. Pero mientras tanto, ese silencio es el telón de fondo de una vida que, aunque brillante en apariencia, terminó siendo profundamente triste. La vida de Raúl de Molina, a sus 70 años, es el reflejo de una realidad dura. Detrás de la fama, el éxito y las sonrisas televisivas, se esconde un hombre marcado por la soledad, los problemas de salud y el olvido mediático. Su historia nos recuerda lo frágil que es la gloria y la importancia de cuidar lo que realmente cuenta: la familia, la salud y los afectos sinceros. Hoy, mientras su imagen se desvanece en los medios, su legado queda en la memoria de quienes crecieron con él, pero también como advertencia para las nuevas generaciones. La vida no siempre brilla bajo las cámaras, y el verdadero éxito está en lo íntimo, en lo humano. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan emotivo. Si este contenido te ha conmovido, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias como esta.